literatura volcánica, qué hermosa la música, Muchas el gracias. ambiente, toda acá la platea en vivo, que tenemos todo. Tengo una platea maravillosa que está acá, no por mí, sino por el aire acondicionado. Quiero que lo sepan. No, mentira. Bueno, hola, ¿qué tal? Hola a todos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de volver a la radio. Antes de empezar con mi recomendación, quiero hacer una breve introducción de mi columna, porque el público se renueva. Entonces voy a explicar un poquito por qué llamé literatura volcánica a este espacio. Creo que, digamos, la acción de un volcán erupcionando era como la imagen que más reflejaba o se asemejaba a lo que yo considero que es el acto de leer, de abrir un libro, de empaparse de paisajes, de universos, de imágenes, de teorías, de psicologías, de narrativas, de poesía, de todo eso. Y es un acto bastante milenario y bastante común, ¿no? De sentarse o abrir un libro y leer. Bueno, quizás en esta era no es tan cotidiano, pero me parecía como un momento de intimidad, ¿no? Donde uno pueda arder, digamos, con toda esa información que viene de afuera. Y me gusta mucho también hablar de desde qué eje o desde qué punto de partida o desde qué punto de vista es que los autores escriben lo que escriben, ¿no? Y obviamente contextualizar, digamos, las circunstancias sociopolíticas, socioeconómicas, antropológicas de que esta persona está escribiendo esto y cuál es ese mensaje. Y muchas veces ese mensaje viene como a reflejar un montón de dolores o de alegrías o de reflexiones de una sociedad que está pulsionando para algún lado en particular, ¿no? Y por último, y no menos importante, también el eco, ¿no? El eco que deja leer un libro, cuáles son las reverberancias, cuáles son esos espacios de reflexión a posteriori de un libro, ¿no? Que quedan alojados en la memoria incluso a veces para siempre, ¿no? A veces muchos libros nos marcan porque también nos vemos muy identificados con lo que dicen. Y es por eso que hoy traje Teoría King Kong, escrito por Virginia Despentes, que es una autora francesa. Ella es escritora, es directora de cine y es crítica de la pornografía, algo bastante particular. Y ella escribió este libro en el 2006, o sea, ya han pasado 17 años de esta publicación. Y en conmemoración, obviamente, también, ¿no?, al 8M, esta semana, ¿no?, que estuvimos hablando hoy en la radio, vinieron las chicas también a hablar de toda esta temática muy importante para nosotras, para nosotres, porque es un momento donde no podemos dejar de reflexionar y no podemos dejar de obviar ciertas cosas. Este libro tuvo su auge acá en Argentina, por lo menos alrededor del 2016, entre el 2016 y el 2019. Este libro básicamente se transformó casi en un clásico o en una biblia feminista. Lo vendían en todos lados, todos lados. Se conseguía, ibas a cualquier librería, hasta las más caretas que se te puedan ocurrir, hasta las más masivas. Y estaba Teoría King Kong ahí. De hecho, yo se lo regalé a Belu para un cumpleaños y me acuerdo que lo conseguí en una librería de eso. O sea, en todos lados conseguía Teoría King Kong. Incluso es un bestseller. Y es una locura que sea un bestseller porque es un libro muy incómodo, muy controversial. Como les decía antes, ella lo publica en el 2006 y recién 10 años después es que llega acá a Argentina y nos toca a nosotras de esa manera, obviamente por todo el auge feminista, de todo el movimiento y la marea verde. Fue el momento donde empezamos a visibilizar todos los feminicidios, empezamos a visibilizar todas las violencias, empezamos a darnos cuenta que no estábamos de acuerdo con el rol de género que se nos asignaba por ser mujeres, todas las violencias ejercidas por las orientaciones sexuales, por todas las identidades que se empezaron a abrir, ¿no?, a partir de este movimiento. Y Teoría King Kong es un libro que es sumamente feroz, es sumamente filoso. No es un libro para tranquilizarse, para nada. Es como si de repente la autora, a través de su escritura, que es una escritura completamente excelente, porque logra en cada oración y en cada frase hacerte entrar por un tubo de una verdad, y de una verdad que vos empezás a ver el mundo y decís, no puedo creer que yo nunca había leído esto antes. Y es como si la tuvieras a ella atrás tuyo, como abriéndote los ojos y diciéndote, mirá, este es el mundo en el que vos vivís, y así funciona hace años y años y años. Es increíble que el principio de este libro creo que es uno de los comienzos más alucinantes que he leído. A mí me gusta mucho cuando voy a una librería
probar, ¿no? Bueno, abro este libro y leo la primera página y veo a ver qué onda, si me resuena, si la primera imagen disparadora es lo suficientemente interesante para mí. Y este libro, se los voy a leer, empieza así. Primero se llama Tenientas Corruptas, así empieza el libro y dice: escribo desde la fealdad y para las feas, las viejas, las camioneras, las frígidas, las mal cogidas, las incogibles, las histéricas, las taradas, todas las excluidas del gran mercado de la buena chica. Y empiezo por aquí para que las cosas queden claras. No me disculpo de nada, ni vengo a quejarme. No cambiaría mi lugar por ningún otro, porque ser Virginia Despentes me parece un asunto más interesante que ningún otro. Sigue el prólogo y termina así. Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta, bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y las tareas del colegio, buena ama de casa pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre. Esta mujer blanca, feliz, que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos, nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista. Bueno, esa es la introducción del libro y vos decís, ¡buah! Se me puso la piel de gallina. Ok, ¿qué quedan de las 200 otras páginas? Tengo que volver a nacer en otro mundo, porque la verdad que en este no está nada bien. Bueno, entonces yo reviví también al leer este libro, después de 7 años de haberlo leído por primera vez, reviví esta fascinación por ella, por su manera de escribir, y también reviví esa rabia, esa rebeldía, ese enfurecimiento que nos despierta cómo es que funciona el mundo. Y Virginia Despentes habla desde su propia experiencia, como ella dijo recién, ella va a estar hablando desde su experiencia, desde su vida, desde un testimonio que es su testimonio. Y esto se lo critican bastante. Es un libro, o sea, se lo puede criticar en algunas cosas porque incluso 17 años después ya hay algunas cosas que podemos entender que quizás no son tan así. Porque bueno, ella claramente es una mujer blanca, es una mujer europea, es una mujer con privilegios, es una mujer que pudo acceder a un montón de lecturas, de intelectualidad, que quizás en otras partes del mundo y en otras circunstancias políticas no se puede acceder. Pero bueno, más allá de eso, me parece muy importante que ella todo el tiempo está traccionando cómo funciona el patriarcado y el machismo con el capitalismo, ¿no? O sea, el machismo dijo, uy, me encontré con el capitalismo, nos vamos a casar. Y se casaron ellos dos y ahí empezamos a ser mucho más sujetos de consumo. Pero lo que dice ella es que el capitalismo es como una religión igualitaria, ¿no? Porque al final todos y todas estamos siendo objetos de consumo del capitalismo. Y en esta, digamos, en esta afirmación también despliega toda una reflexión sobre la virilidad, ¿no? Todos los aspectos que también un hombre debería tener. Y cuando yo leí este libro por primera vez fue muy importante leer eso, porque dije, claro, ok, nosotros tenemos un montón de cosas de las que hablar, de las que compartir, de las que generar red, de las que desapegarnos de toda esa violencia y tratar de transformarla, pero también, ¿cuál es la emancipación masculina entonces, no? Como, ¿cuáles son los nuevos hombres que deberían haber o cuál es esa transformación que debería existir para que no quede solamente una lucha de nosotras, donde somos nosotras contra el mundo, ¿no? Tiene que haber un cambio, tiene que haber una lucidez colectiva también de la masculinidad, porque obviamente que los hombres o no podían llorar, o tenían que mantener una familia, tenían que hacer que funcione su matrimonio, tenían que tener un buen laburo, tenían que ser fuertes. Digo, también hay un montón de espectros en donde son hijos del propio patriarcado y del propio capitalismo, ¿no? Bueno, eso por un lado, lo de la virilidad me pareció muy interesante porque siento que todavía estamos en esa vía de transformación y que todavía hay muchas cosas que cuestionarnos, también en relación a nuestros vínculos, cómo es que ahora vemos, ¿no? A los hombres o a las masculinidades. Y esto de este comienzo de... no importa cuánto te esfuerces para encajar en el modelo hegemónico del capitalismo, no importa cuánto pongas de vos para cumplir los mandatos,
siempre la zanahoria va a estar un pasito adelante, ¿no? Nunca vas a llegar a ese lugar. Y cuando ves eso, decís, claro, siempre vamos a estar atrás. Porque siempre el pedido va a ser un poquito más, y dame esto, y hace esto, y es infinito. Es como una trampa, ¿no? Es una trampa. Es realmente una trampa. Entonces, ella, a través de su realidad y de su historia, lo toma, digamos, para encauzar algo mucho más colectivo, ¿no? Como es la precarización masiva de las mujeres, como toda la desvalorización. Voy de nuevo. Desvalorización. Gracias. En todos los trabajos femeninos asociados a los cuidados. Cuestiona muchísimo, muchísimo la maternidad. La maternidad básicamente la define como una prisión, como un trabajo no pago, ¿no? Como casi como una prostitución institucionalizada, ¿no? Y obviamente la maternidad como el espacio que nos piden de gloria, donde nos tenemos que sentir como realizadas, y obviamente no vaya a ser que seas una mala madre, porque si no, ahí sí que fracasaste fuerte, ¿no? Eso es como el mensaje. Y después hay un asunto muy interesante, y quiero que obviamente que quienes estén acá en la sala, que somos como 9. Somos 32. Auténtico decadentes somos hoy acá. Y está la negra, bienvenida negra. Bienvenida, negra. En el piso. Bueno, ella cuenta una experiencia que tuvo con una amiga a los 17 años, donde van a hacer dedo para viajar a un recital. Quiero aclarar que Virginia era una piba bastante punk y muy inconsciente en muchos sentidos. Ella se denomina de esa forma, ¿no? Y nada, hacen dedo, se suben al auto donde hay 3 chabones, y ya ella se da cuenta que eran unos pelotudos. Pero dice, bueno, yo quiero recitar porque la verdad no me lo quiero perder, soy una adolescente y en mi casa no hay nada para hacer, así que vamos. Bien, entonces el viaje comienza. Ellas están todo el tiempo obviamente pensando en cuándo vamos a llegar para liberarnos de estos chabones. Y sucede lo peor que les podía suceder, que es que comienzan a acosarlas, a golpearlas y las violan, ¿no? Ella es violada. Y comienza ella en el libro a reflexionar sobre un montón de cuestiones, y sobre una en particular que me parece muy muy interesante, es que ella tenía una navaja. Pensemos que esto fue en los fines de los años 70, 80, ella ya tenía una navaja, ¿no? Esto es muy loco. Porque no es normal, o sea, no es algo corriente que una chica saliera con una navaja en esa época, ¿no? Bueno, pero sí era del ambiente punky, digamos, era un ambiente donde esas cosas quizás podían suceder. O sea, no es lo mismo el ambiente, digamos, como se lo ve acá, obviamente en Sudamérica, esto llegó más tarde, que estaba el auge ahí en esa época. Exacto. Y ella no pudo usar la navaja. Y ella en un momento dice, si a mí me hubiesen estado robando, seguramente lo hubiese usado. Pero no la usé y no me atreví, y todavía siento culpa por eso. Y ella dice, ¿cómo es posible que la sociedad indica que cometer una violación es un crimen, pero no nos enseñan a defendernos? Porque que te violen es un riesgo que todas corremos todo el tiempo cuando salimos de casa, en el mejor de los casos, porque a veces estás adentro de tu casa y también te pueden violar, pero quiero decir, es un riesgo que asumimos todo el tiempo y no tenemos herramientas para defendernos. Y yo, estos días que estaba leyendo el libro, dije, yo tampoco sé cómo hacer. Y tampoco es que salgo con un gas pimienta, porque en un momento sí lo tuve, pero después fue como, bueno, todo el tiempo tenés que hacerte tu propio gas pimienta, viste, como que es toda una gestión que al final es tipo, bueno, no sé. Aparte lo tenés que tener a mano, pues si tenés el gas pimienta en la mochila hasta que lo sacás. Y lo tenés que saber usar, y tenés que estar lo suficientemente lúcida para usarlo, que en esas situaciones la verdad que no sé cómo yo estaría dispuesta a hacer algo, no sé ni lo que me pasaría por la cabeza, ¿no? Entonces, esta pregunta de cómo es posible que todavía, o sea, casi 20 años después de que se publica este libro, también es una pregunta. ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no nos enseñan? ¿Por qué no se habla de esto, ¿no? En nuestras familias o con nuestras amigas, sí, seguro. Pero quiero decir, no sabemos todavía generar un espacio seguro cuando estamos solas y cuando estamos en ese riesgo, ¿no? Creo que hoy en día también hay como muchas campañas de concientización con respecto al abuso infantil.
que muchas veces se da en el ámbito de la familia, muchas veces son familiares o personas llegadas a la familia, y creo que ese es un pasito, no sé, como hacías esa Sí. pregunta, me lo pregunté y se me vino esta reflexión que tal vez no era tan común hace un par de años atrás, hablar de estos temas y estas Sí. campañas de concientización. Sí, es súper importante. Yo creo que obviamente que hay un avance y es un avance que se ha autogestionado muchísimo en todos estos años. Ella también pone, digamos, en cuestión la prostitución. No lo llama trabajo sexual, obviamente vuelvo a lo anterior, esto es de hace muchos años. Ella ejerció el trabajo sexual por 2 años y la verdad es que es bastante cuestionable todo eso porque, bueno, ella digamos que lo hizo en condiciones distintas a las que quizás sucede acá en Argentina. Digo, no habla de la policía, no habla de un montón de cuestiones, entonces, bueno, hay que tomarlo también en su contexto, ¿no? Y hay un montón de cosas criticables y es súper válido que una también pueda tomar este tipo de libros como para decir, che, bueno, cuestionemos esto, es el libro perfecto para abrirlo en una mesa y debatir. Por eso es que digo que para mí es súper importante tomar los libros y hacerlos eco con las personas y en los espacios. Así que bueno, la verdad es que el libro tiene muchas cosas para decir, pero bueno, yo traje a la mesa como quizás algunas dinámicas que me parecían más cercanas a mí. Recomiendo que si alguien lo leyó lo vuelva a leer porque estoy segura de que años después de haber leído esa primera lectura las cosas cambiaron. Y gracias que cambiaron y gracias que yo puedo tener quizás otra crítica de este libro en muchas cuestiones porque, bueno, evidencia que hay muchas cosas sumadas gracias a nosotras, gracias a un montón de espacios que visibilizan un montón de dinámicas nuevas. A veces el libro peca un poco de lo individual, ¿no? Quizás no hay tanta estrategia de red, que es un poco lo que hemos aprendido nosotras. Entonces, bueno, está buena esa dialéctica, ¿no?, generacional para tener en cuenta con este libro. 23:00, he terminado mi columna.